La hija del millonario falló todos los exámenes. Lo impactante no era que hubiera reprobado, era como todos simplemente dejaron de importarles. La trataron como una carga, una decepción, desvaneciéndose en el fondo de la grandeza de su propia familia. Quizás estés terminando tu turno, revisando las cámaras o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es Rosa Martínez y llevo 37 años limpiando los pisos de mármol de los edificios más exclusivos de Polanco. Cada mañana a las 5:15 me amarro mis tenis cafés gastados, recojo mi cabello canoso en el mismo chongo apretado que me enseñó mi madre y me pongo ese uniforme azul familiar que huele a desinfectante industrial y sueños desvanecidos. Las llaves en mi cinturón suenan suavemente mientras camino por pasillos que cuestan más por metro cuadrado de lo que la mayoría gana en un año. La Torre Pemberton en Paseo de la Reforma no es cualquier edificio. Es donde vive el dinero viejo junto a las fortunas nuevas, donde portafolios de inversión valuados en millones se discuten durante el café matutino y donde las transacciones de Bitcoin suceden tan casualmente como ordenar el súper. Lo sé, porque vacío sus botes de basura. Veo los estados financieros descartados, los reportes arrugados del mercado de valores, las cartas furiosas de contadores sobre activos diversificados y ganancias de capital. Pero esta historia no es sobre su riqueza, es sobre Elizabeth Winthrop, la hija de 17 años de Harold Winthrop III, cuya fortuna familiar construyó la mitad del horizonte de la Ciudad de México. Es sobre cómo me convertí en la única persona que creyó que ella tenía valor más allá de los números en su fideicomiso. Conocí a Elizabeth por primera vez en un jueves lluvioso de octubre, hace 3 años. Estaba sentada en el frío piso de mármol afuera del elevador del penthouse, llorando sobre su libro de cálculo. Su uniforme de diseñador del Colegio Williams estaba arrugado. Su cabello rubio, usualmente perfecto, cayendo en ondas despeinadas alrededor de su cara. Los otros residentes habrían pasado sobre ella sin mirar, pero algo en sus hombros, la forma en que se curvaban hacia adentro como si tratara de desaparecer, me recordó a mi propia hija a esa edad. ¿Estás bien, mija?, le pregunté suavemente. Luego me corregí. Digo, ¿Are you all right, sweetheart? Me miró con ojos azules rojos de llorar y negó con la cabeza. Fallé otra vez. El examen de práctica del SAT. Mamá dice que si no subo mis calificaciones, nunca podré entrar a Princeton como papá. Dice que tal vez simplemente no soy material universitario. La forma en que dijo esas palabras, no soy material universitario, como si estuviera recitando su propia sentencia de muerte, rompió algo dentro de mí. Me senté a su lado en ese piso frío, mis rodillas viejas protestando, y le di el pañuelo limpio que siempre guardo en el bolsillo de mi mandil. «Cuéntame sobre este examen», le dije, y lo hizo. Por 45 minutos, mientras debería haber estado limpiando el baño de mármol de los Winthrop, Elizabeth me contó sobre reprobar matemáticas, sobre tutores que ponían los ojos en blanco cuando hacía preguntas, sobre padres que medían su valor en promedios y calificaciones de exámenes estandarizados. Me contó sobre su hermano Cameron, 2 años menor, que navegaba fácilmente por las clases de nivel avanzado mientras ella luchaba con álgebra básica. Lo que ella no sabía era que yo entendía cada palabra de su angustia matemática. Antes de venir a este país, antes de aprender que mi título de ingeniería de la Universidad Nacional no significaba nada sin certificación estadounidense, antes de elegir supervivencia sobre orgullo, yo también había sido buena con los números. Esa noche, después de terminar mis rondas, tomé una decisión que cambiaría nuestras 2 vidas.
Toqué la puerta del penthouse exactamente a las 9:30, cuando sabía que el señor Winthrop estaría en su estudio revisando su portafolio de inversiones y la señora Winthrop estaría en su club de lectura. Elizabeth abrió, sorprendida de verme en ropa civil, mi cardigan negro viejo y jeans desteñidos en lugar del uniforme que me hacía invisible. «Señora Martínez, ¿está todo bien? Vine a hacerte una oferta, mija. Déjame ayudarte con esos exámenes». Parpadeó confundida. ¿Ayudarme cómo? Saqué un cuaderno gastado de mi bolsa, lleno de ecuaciones y fórmulas que había copiado durante mis descansos de almuerzo. Sé matemáticas, Elizabeth. Las sé mejor que esos tutores caros que contratan tus papás. Dame un mes, solo un mes para mostrarte que tú no estás rota. El sistema lo está. Durante las siguientes 4 semanas, nos reunimos en secreto. Mientras sus padres asistían a galas benéficas y cenas de negocios, mientras el edificio dormía a nuestro alrededor, Elizabeth y yo trabajamos problemas en el cuarto de descanso del personal. Le enseñé como mi propio profesor me había enseñado en la Ciudad de México, antes de que la vida me forzara a usar este uniforme, antes de que aprendiera a hacerme pequeña y útil y callada. Era brillante. No de la manera convencional que esperaba su familia, no de la manera que se traducía inmediatamente en calificaciones de exámenes y reportes de notas, pero brillante en entender patrones, en ver relaciones matemáticas que otros perdían. Su mente trabajaba diferente, más creativamente, y me di cuenta de que sus maestros habían estado tratando de meter una clavija cuadrada en un hoyo redondo. «¿Por qué nadie nunca me lo explicó de esta manera?», preguntó una noche, después de finalmente entender la fórmula cuadrática que la había atormentado por meses. «Porque te estaban enseñando a memorizar, no a entender», le dije. «Querían que actuaras, no que pensaras». El cambio en Elizabeth fue gradual pero innegable. Su postura se enderezó. Empezó a hacer preguntas en clase, en lugar de sentarse silenciosamente en la fila de atrás. Su confianza creció como una planta pequeña que finalmente recibe suficiente luz solar. Pero su familia no lo notó. Estaban demasiado ocupados manejando su portafolio de inversiones diversificadas, demasiado ocupados con adquisiciones de fusiones y distribuciones de dividendos para ver a su hija florecer. Harold pasaba sus tardes analizando mercados de criptomonedas, mientras Margaret se enfocaba en su calendario social y juntas de caridad que realmente trataban sobre mantener estatus. Observé a esta hermosa, inteligente muchacha seguir siendo tratada como una decepción cara, una mala inversión que se rehusaba a generar los rendimientos esperados. Y me rompía el corazón porque reconocía el patrón. Había sido invisible por tanto tiempo que conocía las señales. ¿Sabes cómo se siente ser tratada como un mueble? Que la gente discuta tu futuro, tu valor, tu misma existencia como si no estuvieras en el cuarto. Elizabeth vivía esta realidad todos los días, a pesar de estar rodeada de más riqueza de la que la mayoría podría imaginar. El punto de quiebre llegó en una fría mañana de febrero. Llegué al penthouse para encontrar a Elizabeth desplomada sobre su escritorio, rodeada de solicitudes universitarias rasgadas. Princeton, Harvard, Yale, todos los nombres prestigiosos a los que había asistido su padre, todas las instituciones que su familia esperaba que honrara con su presencia y su dinero. «Ya no puedo hacer esto, señora Martínez», susurró. «Recibí mis calificaciones del SAT ayer. Están mejor, mucho mejor que antes, pero aún no son suficientemente buenas para ellos. Papá dice que tal vez debería considerar un camino menos ambicioso. Tal vez universidad comunitaria, o solo enfocarme en trabajo de caridad, como las otras esposas de nuestro círculo social». El desprecio en su voz cuando dijo «trabajo de caridad», como si ser útil para otros fuera algo menor, me dijo todo sobre cómo veía su familia la contribución y el valor. Todo tenía que generar ganancias, prestigio o capital social. Todo tenía que pagar dividendos.
Elizabeth, dije, sentándome frente a ella en el hermoso escritorio de caoba que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. No eres tus calificaciones de exámenes, no eres las expectativas de tu familia, no eres su portafolio de inversión. Me miró con esos ojos azules cansados. Entonces, ¿qué soy? Eres exactamente quien se supone que seas. Esa tarde, tomé otra decisión que cambiaría para siempre la trayectoria de nuestra relación. Invité a Elizabeth a mi departamento en la Roma Norte, un pequeño lugar de 2 recámaras que compartía con mi hermana Carmen. Era la primera vez en 3 años que había salido de Polanco, la primera vez que había visto cómo vivía el otro 98%. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina, comiendo los tamales caseros de Carmen y mirando alrededor de nuestro hogar modesto con asombro. No teníamos pisos de mármol, ni candelabros de cristal, ni Picassos originales en las paredes. Pero teníamos algo que la fortuna de su familia no podía comprar: calidez genuina, conversación real, el tipo de amor que no viene con condiciones o requisitos de rendimiento. «Esto se siente como hogar», dijo suavemente, y supe que lo decía en serio. Pero la verdadera revelación llegó cuando vio mis libros viejos, cuidadosamente preservados en una repisa improvisada junto a mi cama. Cálculo avanzado, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, todos en español, todos llenos de mis notas y soluciones de hace 30 años. «Eras matemática», suspiró, pasando sus dedos por los lomos gastados. «Era ingeniera», corregí gentilmente. «Diseñaba puentes antes de aprender a limpiarlos». «¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque en tu mundo, mija, solo soy la señora de la limpieza. Mi pasado no existe una vez que me pongo este uniforme». Esa noche, Elizabeth me vio como una persona completa por primera vez. No solo Rosa la conserje, no solo la mujer invisible que hacía conveniente la vida de su familia, sino Rosa, el ser humano con sueños y pérdidas e historias no contadas. Durante los siguientes meses, nuestra relación se profundizó más allá de tutora y estudiante. Me convertí en la figura maternal que nunca había tenido realmente. Alguien que valoraba sus pensamientos, celebraba sus pequeñas victorias y no medía su valor en pesos y centavos. Y ella se convirtió en la hija que había dejado en Puebla, la niña por la que sacrifiqué todo para apoyar desde 3000 kilómetros de distancia. Nos reuníamos casi todas las tardes ahora, a veces en el cuarto del personal, a veces en su recámara cuando sus padres estaban fuera manejando su imperio de negocios. Le enseñé matemáticas avanzadas, sí, pero más importante, le enseñé a valorarse a sí misma. Le mostré que la inteligencia viene en muchas formas, que el éxito no siempre puede medirse en portafolios de acciones y posición social. «Señora Martínez», dijo una tarde en mayo, «fui aceptada en Columbia, no Princeton como quería papá, pero Columbia, con una beca parcial». Sentí lágrimas brotar en mis ojos. «¿En serio? Really? ¿En serio? Y quiero estudiar matemáticas. No negocios, no economía, no algo que me ayude a manejar la fortuna familiar, matemáticas puras». La alegría en su voz era contagiosa, pero también escuché el miedo subyacente. «¿Qué dijeron tus papás?» Su cara decayó ligeramente. «No les he dicho aún. Sé que estarán decepcionados. Columbia no es suficientemente Ivy League para ellos, y las matemáticas no me ayudarán a dirigir Industrias Winthrop algún día». «Elizabeth», dije tomando sus manos en las mías, «esta es tu vida, no la de ellos, no su inversión en tu futuro, tu vida». Pero sabía que la conversación con su familia sería difícil. Carol y Margaret Winthrop no habían acumulado su vasta riqueza siendo sentimentales sobre sueños individuales. Veían todo a través del lente del retorno de inversión, incluyendo la educación de su hija. La confrontación ocurrió 2 días después, y escuché cada palabra desde el pasillo donde supuestamente estaba puliendo los pisos de madera ya perfectos. «¿Columbia?
La voz de Harold llevaba ese tono particular que usan los hombres ricos cuando están decepcionados del rendimiento de sus activos. Elizabeth, hemos discutido esto. Princeton tiene las conexiones que necesitarás, las oportunidades de networking, la posición social. Pero papá, quiero estudiar matemáticas. Soy buena en eso. Y Columbia tiene uno de los mejores programas. ¿Matemáticas? La risa de Margaret fue filosa como cristal roto. Querida, las matemáticas no generan ingresos, no mantienen la posición de nuestra familia en la sociedad. ¿Qué harás con un título en matemáticas? Enseñar preparatoria, convertirte en algún tipo de académica don nadie. No hay nada malo con enseñar, dijo Elizabeth quedito, y me sentí orgullosa de ella por ese pequeño acto de rebelión. Lo hay cuando eres una Winthrop, replicó Harold. Cuando tienes responsabilidades con el nombre de nuestra familia, nuestros intereses de negocios, nuestras obligaciones sociales. Esta pequeña fase tuya necesita terminar, Elizabeth. Te especializarás en negocios o economía, harás networking apropiadamente y te preparas para tomar responsabilidades reales. ¿Y si no quiero esas responsabilidades? El silencio que siguió era tan completo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Luego la voz de Harold, más fría de lo que jamás la había escuchado. Entonces tal vez tampoco quieres los beneficios que vienen con ser nuestra hija. Esa noche, Elizabeth lloró en mis brazos como la niña que aún era debajo de toda esa crianza cuidadosa y educación cara. No me aman, señora Martínez. Aman lo que quieren que me vuelva, pero no me aman a mí. Yo te amo, mija, susurré en su cabello. Amo exactamente quién eres ahora mismo. Y lo decía en serio. Durante esos meses de sesiones de estudio nocturnas y conversaciones calladas, Elizabeth se había vuelto más que la hija de mis empleadores. Se había vuelto mi hija en todas las formas que importaban, pero amarla significaba que tenía que ser honesta con ella sobre el costo de desafiar a su familia. Si eliges Columbia, si eliges matemáticas, podrías perder su apoyo financiero. ¿Estás preparada para eso? Estuvo callada por mucho tiempo. Luego, ¿me ayudarás a descubrir cómo ser independiente? Por supuesto que sí. Ese verano, mientras sus padres asumían que estaba reconsiderando su ultimátum, Elizabeth y yo planeamos su escape de su jaula dorada. Consiguió un trabajo de medio tiempo dando tutoría a estudiantes más jóvenes en matemáticas. Irónico, considerando que había sido etiquetada como un fracaso en la materia solo meses antes. La ayudé a solicitar becas adicionales, le enseñé a hacer presupuestos, le mostré cómo vivir con menos dinero del que actualmente gastaba en ropa cada mes. No fue fácil para ella. Elizabeth nunca había viajado en el metro, nunca había hecho compras en el súper, nunca se había preocupado por si podía costear algo que quería, pero aprendió con la misma determinación que había llevado a dominar el cálculo. Nunca me di cuenta de cuánto cuestan las cosas, me confió una tarde, mientras revisábamos su presupuesto. ¿O qué tan duro trabaja la mayoría de la gente solo para sobrevivir? Ahora sabes por qué la riqueza de tu familia es tal privilegio, le dije, y por qué viene con responsabilidad. ¿Qué quieres decir? Cuando tienes más de lo que necesitas, mija, tienes una opción. Puedes usar ese privilegio para construir muros más altos alrededor de ti, o puedes usarlo para construir puentes hacia otros. Mientras agosto se acercaba y su partida a Columbia se hacía más cercana, la tensión en el penthouse Winthrop se volvió insoportable. Harold y Margaret habían pasado de decepción a enojo a lo que solo puedo describir como traición. No podían entender cómo su hija, su inversión en el futuro de la familia, estaba tomando una decisión financiera tan obviamente pobre. «Estás tirando millones», dijo Margaret durante una discusión particularmente acalorada. «Millones, Elizabeth. El fideicomiso, la herencia, tu posición en el negocio familiar. ¿Para qué? Para resolver ecuaciones que a nadie le importan». «A mí me importan», replicó Elizabeth con dignidad silenciosa. «Cambiarás de opinión cuando vivas en pobreza», advirtió Harold.
cuando te des cuenta de lo que has abandonado por este idealismo tonto. Pero Elizabeth había cambiado en formas que no podían ver. La muchacha que una vez se desplomaba bajo su desaprobación, ahora se paraba derecha ante sus amenazas. La hija que había medido su valor por su aprobación, ahora extraía su fuerza de una fuente interna que nunca se habían molestado en nutrir. Estaba orgullosa de ella, pero también estaba aterrorizada por ella. La noche antes de que se fuera a Columbia, Elizabeth tocó a la puerta de mi departamento a las 10. Carmen la dejó pasar con una sonrisa conocedora y desapareció en la cocina a hacer café, dejándonos solas en la pequeña sala. «Te traje algo», dijo Elizabeth, sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Adentro había una fotografía de nosotras dos de la primavera anterior, tomada por Carmen durante una de las visitas de Elizabeth. Estábamos sentadas en mi mesa de cocina, inclinadas sobre un libro de cálculo, ambas sonriendo por algo fuera del cuadro. Pero más que eso, parecíamos familia real. «Hay algo más», dijo Elizabeth, y su voz temblaba de emoción. «He estado pensando en lo que dijiste sobre usar el privilegio para construir puentes en lugar de muros. Sí, mija, quiero establecer un fondo de becas para estudiantes como yo, no las opciones obvias, no los que sobresalen fácilmente, sino los que necesitan que alguien crea en ellos. Estudiantes cuyo potencial no es inmediatamente obvio para todos los demás». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Elizabeth, ya hablé con la Oficina de Ayuda Financiera en Columbia. Dijeron que podría empezar pequeño, tal vez ayudar a 1 o 2 estudiantes cada año, y quiero que el primer recipiente sea elegido por ti. ¿Por qué? Why me? Porque ves a la gente de la manera que nadie más lo hace. Me viste cuando mis propios padres no pudieron. Esa noche abracé a esta joven mujer extraordinaria y sentí la satisfacción profunda que viene de ver a alguien que amas entrar en su propio poder». Elizabeth no solo estaba dejando la jaula dorada de su familia, estaba eligiendo usar su libertad para abrir otras jaulas. Pero también sabía que esto era una despedida de una manera que dolía más profundo de lo que esperaba. Nuestras sesiones de estudio nocturnas terminarían. Nuestras conversaciones calladas sobre la vida y matemáticas y sueños se volverían memorias. Estaba creciendo más allá de lo que podía enseñarle, y eso es exactamente lo que se suponía que pasara. La mañana que se fue a Columbia, me paré en el lobby de la Torre Pemberton, y la vi salir por la puerta principal con 2 maletas y una mochila. Todas las posesiones que había elegido tomar de su vida anterior. Harold y Margaret ni siquiera se habían despedido. Estaba sola otra vez, de vuelta a ser invisible, de vuelta a ser solo Rosa, la señora de la limpieza. Pero algo fundamental había cambiado en mí también. Por 18 meses había recordado quién era antes de ponerme este uniforme. Había usado mi mente para algo más que descifrar la manera más eficiente de limpiar pisos de mármol. Elizabeth me llamaba todos los domingos ese primer semestre. Me contaba sobre sus clases, sus profesores, sus nuevos amigos que venían de todos los contextos económicos imaginables. Estaba luchando financieramente, trabajando en la biblioteca del campus, comiendo sopas instantáneas más seguido de lo que se cuidaba de admitir. Pero sonaba más feliz de lo que nunca la había escuchado. «Saqué 10 en mi primer examen de análisis real», anunció durante una de nuestras llamadas. El profesor Chen dijo que mi demostración era particularmente elegante. Pensé en ti todo el tiempo que la estaba escribiendo. ¿Pensaste en mí? Me enseñaste que las matemáticas no se tratan de memorizar fórmulas, señora Martínez. Se tratan de entender la belleza de la conexión lógica. Me enseñaste a ver patrones en lugar de solo problemas. Estas conversaciones se volvieron lo más destacado de mis semanas, pero también resaltaron qué tan vacía se había vuelto el resto de mi vida. Tenía 59 años, mis hijos crecidos y distantes, pasando mis días limpiando detrás de gente que no me veía como completamente humana.
¿Alguna vez has sentido como si estuvieras desapareciendo? No muriendo, sino desvaneciéndote, volviéndote menos sustancial con cada día que pasa. Así me sentía ese invierno, moviéndome por las mismas rutinas que había seguido por décadas, preguntándome si esto era todo lo que habría en mi historia. La respuesta llegó de una fuente inesperada. En marzo del primer año de Elizabeth, recibí una llamada de una oficina de abogados en el centro. Harold Winthrop había solicitado mi presencia en una junta respecto a asuntos pertinentes al futuro de la señorita Elizabeth Winthrop. Estaba aterrorizada. ¿Le había pasado algo a Elizabeth? ¿Había encontrado su familia alguna manera de forzarla de regreso a su mundo? Tomé el metro al centro vistiendo mi único vestido bueno, negro, simple, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo 5 años antes. La oficina del abogado era todo lo que esperaba. Madera oscura, sillas de piel, paredes llenas de libros de leyes que probablemente costaban más que mi salario anual. Harold Winthrop se sentó detrás de un escritorio masivo, viéndose más viejo de lo que recordaba, vistiendo un traje azul marino que gritaba riqueza y autoridad. «Señora Martínez», comenzó sin preámbulos, «seré directo. Mi hija ha tomado algunas decisiones muy pobres este año, decisiones que amenazan no solo su propio futuro, sino la estabilidad de los intereses de negocios de nuestra familia. No entiendo, señor. No se haga la ingenua conmigo. Usted influyó su decisión de rechazar Princeton, de estudiar algo tan inútil como matemáticas, de tirar su herencia por alguna noción equivocada de independencia. La acusación colgó en el aire entre nosotros. Me sentí pequeña en esa silla enorme, consciente de todas las formas en que no pertenecía en ese cuarto con estos hombres en trajes caros. Elizabeth toma sus propias decisiones, dije calladamente. No, la voz de Harold fue filosa. Elizabeth toma decisiones basadas en el consejo de gente que no entiende la responsabilidad que viene con la posición de nuestra familia. Gente que romantiza la pobreza porque nunca ha tenido que manejar riqueza real. Deslizó un cheque por el escritorio hacia mí. El número impreso era más dinero del que había visto a la vez, 50,000 pesos. Esto es lo que le ofrezco para corregir su error, para convencer a Elizabeth de transferirse a una universidad más apropiada, de seguir una carrera más práctica, de aceptar su papel en el futuro de nuestra familia. Me quedé viendo ese cheque, mi mente corriendo. 50,000 pesos cambiarían todo para mí. Podría pagar la hipoteca del departamento en la Roma Norte, ayudar a mi hermana Carmen con sus cuentas médicas, tal vez incluso visitar a mis hijos en Puebla por primera vez en 10 años. Todo lo que tenía que hacer era convencer a Elizabeth de abandonar sus sueños. ¿Y si no?, pregunté. La sonrisa de Harold fue delgada y fría. Entonces me aseguraré de que nunca pueda trabajar en Polanco otra vez. Les diré a mis amigos en la comunidad de administración de edificios exactamente qué tipo de empleada es usted. El tipo que manipula jóvenes vulnerables, que se aprovecha de su posición para envenenar mentes contra sus propias familias. La amenaza era clara y devastadora. A mi edad, con mi inglés limitado y sin credenciales formales, encontrar otro trabajo sería casi imposible. Perdería todo. Mi departamento, mi habilidad de mandar dinero a mis hijos, mi pequeña porción de seguridad en un mundo incierto. Pero mientras veía ese cheque, pensé en la cara de Elizabeth la noche que me contó sobre su aceptación a Columbia. Pensé en la alegría pura en su voz cuando me llamó para contarme sobre su 10 en análisis real. Pensé en el fondo de becas que quería crear, los puentes que quería construir. Algunas cosas no se pueden comprar, incluso con más dinero del que jamás había visto. No, dije simplemente. Las cejas de Harold se alzaron ligeramente. Discúlpeme. No, no tomaré su dinero y no le mentiré a Elizabeth. Está cometiendo un error muy caro, señora Martínez. Tal vez, pero es mi error que cometer. Me levanté de esa silla de piel.
mis piernas temblorosas pero mi resolución firme. Mientras caminaba hacia la puerta, Harold me gritó: «Esto no se ha terminado. No tiene idea contra lo que se está enfrentando». Me volví a verlo una vez más. «Señor Winthrop, he estado contra gente como usted toda mi vida. Sigo aquí». La represalia comenzó dentro de una semana. Primero, mis horas en la Torre Pemberton fueron cortadas a la mitad. Luego recibí una reprimenda escrita por comportamiento no profesional basada en quejas que nunca había escuchado antes. Finalmente, me llamaron a la oficina del administrador del edificio y me informaron que mis servicios ya no serían requeridos. Me corrieron un viernes por la tarde en abril, dándome un último cheque y una caja de cartón para mis pertenencias personales. 37 años de servicio fiel, despedida con la misma indiferencia casual que podrían mostrarle a un electrodoméstico roto. Pero Harold Winthrop me había subestimado de una manera crucial. Asumió que me desplomaría bajo presión financiera, que la desesperación me haría traicionar a la muchacha que había llegado a amar como mi propia hija. No entendía que la integridad de algunas personas no se puede comprar a ningún precio. Llamé a Elizabeth esa noche para contarle lo que había pasado. «Ay Dios, señora Martínez, esto es toda mi culpa», lloró. «Si hubiera hecho lo que querían». «No, mija, esto no es tu culpa. Este es el costo de enfrentarse a matones y es un costo que vale la pena pagar. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir?». Me había estado preguntando las mismas preguntas todo el día. «No sé aún, pero lo voy a descifrar». Lo que no le dije a Elizabeth era que perder mi trabajo se sentía como perder mi identidad. Por casi 4 décadas me había definido por mi trabajo. Primero como ingeniera, luego como señora de la limpieza. Quita el trabajo. ¿Y quién era Rosa Martínez? Pasé la primera semana de desempleo sentada en mi pequeño departamento, viendo las paredes y tratando de descifrar cómo pagar la renta del siguiente mes. Carmen me urgía a buscar otro trabajo de limpieza, pero Harold había sido fiel a su palabra. Cada compañía de administración de edificios en Polanco parecía saber exactamente quién era yo y por qué no era empleable. La respuesta llegó de la fuente más inesperada. «¿Señora Martínez?». La voz en el teléfono era joven, tentativa. «Soy Jennifer Chen, soy estudiante en Columbia y Elizabeth Winthrop me dio su número. ¿Cómo puedo ayudarla?». «Estoy reprobando cálculo. Elizabeth dijo que usted la ayudó y que es una tutora increíble. Estaría dispuesta a trabajar conmigo». Ese fue el principio de mi nueva vida. En un mes tenía 6 estudiantes. En 3 meses tenía 12. La palabra se extendió por el campus de Columbia sobre la ex conserje, que podía explicar ecuaciones diferenciales mejor que la mayoría de los profesores, que veía potencial en estudiantes que todos los demás habían descartado como casos perdidos. Cobraba 200 pesos la hora, menos que los tutores elegantes de Polanco, pero suficiente para pagar mis cuentas y mantener mi dignidad. Más importante, estaba usando mi mente otra vez, usando conocimiento que había enterrado por décadas bajo el peso de la supervivencia. Cada estudiante era Elizabeth en una forma diferente, luchando con confianza, batallando expectativas familiares, tratando de encontrar su propio camino en un mundo que quería definir su valor por sus debilidades en lugar de sus fortalezas. Estaba James, cuyos padres inmigrantes no podían entender por qué quería estudiar matemáticas puras en lugar de algo práctico como ingeniería o medicina. Estaba Sara, cuyo consejero de preparatoria le había dicho que no era material para matemáticas porque procesaba información diferente a sus compañeros de clase. Estaba Miguel, trabajando 2 empleos para pagarse la escuela y quedándose dormido sobre su libro de cálculo del agotamiento. Me veía en cada uno de ellos y veía a Elizabeth también.
Todos estábamos peleando la misma batalla contra sistemas y gente que querían limitar nuestras posibilidades, que insistían que aceptáramos sus definiciones de nuestro valor. Para Navidad del segundo año de Elizabeth, mi pequeño negocio de tutoría había crecido en algo que nunca esperé. Estaba ganando más dinero del que había hecho como conserje, trabajando con jóvenes que valoraban mi conocimiento y respetaban mi experiencia. Más que eso, estaba haciendo una diferencia real en sus vidas. «Estás brillando», observó Elizabeth durante una de sus visitas a casa para las vacaciones de invierno. Se había parado en mi departamento para ayudar a Carmen y a mí a hacer tamales para Año Nuevo, una tradición que se había vuelto preciosa para todas nosotras. «¿En serio? Te ves, no sé cómo describirlo, plena, como si hubieras encontrado tu propósito». Consideré esto mientras extendía masa en una hoja de maíz, pensando en los giros extraños que había tomado mi vida. Tal vez lo he encontrado. ¿Alguna vez te arrepientes de decirle no a mi papá? Digo, podrías haber tomado su dinero y quedarte con tu trabajo. Nunca, dije sin dudar. Algunos precios son demasiado altos que pagar, mija, y algunos regalos son demasiado preciosos para vender. Elizabeth sonrió, pero pude ver tristeza en sus ojos también. Desearía que las cosas pudieran ser diferentes con mi familia. Los extraño, incluso después de todo. Por supuesto que sí, siguen siendo tu familia, pero han dejado claro que no soy bienvenida, a menos que abandone todo lo que me importa. Alcancé la mesa para apretar su mano. A veces amar significa dejar que la gente cometa sus propios errores, incluso cuando esos errores nos lastiman. Lo que no sabía era que Harold y Margaret Winthrop estaban a punto de cometer un error que cambiaría todo. La crisis comenzó en marzo del segundo año de Elizabeth, aunque no supe de ella hasta mucho después. Harold había estado haciendo inversiones cada vez más riesgosas, tratando de recuperarse de pérdidas en el mercado de criptomonedas. Había puesto en garantía el portafolio de bienes raíces de la familia para invertir en lo que creía eran oportunidades seguras en tecnologías emergentes y monedas extranjeras. Pero las cosas seguras en el mundo financiero raramente son tan seguras como parecen. El primer signo de problemas llegó cuando Elizabeth me llamó en pánico un martes por la noche. «Señora Martínez, algo está mal, realmente mal». «Ay, ¿qué pasó, mija?» «Fui a pagar mi colegiatura del siguiente semestre y mi cuenta bancaria está vacía, completamente vacía. Llamé al administrador del fideicomiso y dijo que hay una retención temporal en todos los desembolsos». Se me cayó el estómago. ¿Qué significa eso? No sé. Nadie me dirá nada. Mis tarjetas de crédito han sido canceladas. Mi contrato de departamento para el siguiente año ha sido rechazado. Y cuando trato de llamar a mis padres, va directo al buzón de voz. Pude escuchar el miedo en su voz, la perplejidad de alguien cuya red de seguridad había desaparecido súbitamente. «Ven acá, ahora mismo, lo vamos a descifrar juntas». Elizabeth llegó a mi departamento una hora después, cargando una sola mochila y viéndose más perdida de lo que jamás la había visto. Sobre café y la sopa que había sobrado de Carmen, el alcance completo del desastre se volvió claro. Las inversiones riesgosas de Harold habían fallado catastróficamente. No solo fallaron, sino que crearon una cascada de obligaciones financieras que ahora amenazaban toda la fortuna Winthrop. Propiedades estaban siendo liquidadas, activos estaban siendo congelados y abogados estaban circundando como buitres alrededor de lo que quedaba de la riqueza de la familia. «Han perdido todo», susurró Elizabeth. «El penthouse, la casa en Acapulco, la colección de arte, incluso el negocio familiar. Todo. ¿Qué hay de ti? ¿Tu educación? No hay dinero para Columbia. No hay dinero para nada». Me miró con ojos que contenían un dolor que reconocía demasiado bien. «Voy a tener que salirme, señora Martínez. Voy a tener que encontrar trabajo, descifrar cómo mantenerme sin un título, sin experiencia laboral,
sin habilidades por las que alguien quiera pagar. La injusticia me quitó el aliento. Elizabeth ya había sacrificado tanto para perseguir sus sueños independientemente. Había abandonado el apoyo de su familia, aprendido a vivir con casi nada, trabajado más duro de lo que jamás había trabajado en su vida privilegiada. Y ahora, sin culpa propia, todo le estaba siendo quitado otra vez. Pero entonces recordé algo que me había dicho meses antes, algo que había plantado una semilla en mi mente sin que me diera cuenta. «Elizabeth», dije lentamente, «¿te acuerdas lo que dijiste sobre establecer un fondo de becas?» «Eso fue cuando pensé que tenía dinero, señora Martínez. Eso fue antes de descubrir que básicamente soy huérfana sin recursos financieros. No, escúchame. Dijiste que querías ayudar a estudiantes cuyo potencial no es inmediatamente obvio para todos los demás. Estudiantes que necesitan que alguien crea en ellos». Asintió, confundida sobre a dónde iba con esto. «¿Y si te dijera que hay 11 otros estudiantes que estarían felices de ayudarte a quedarte en la escuela?» «No entiendo». Sonreí, sintiendo las piezas de un plan imposible caer en su lugar. «Mis estudiantes de tutoría, mija, no tienen mucho dinero individualmente, pero juntos podrían ayudarte a terminar tu título, y a cambio podrías ayudarme a expandir el programa de tutoría. Podrías enseñar a los estudiantes más jóvenes mientras terminas tus propios estudios». Elizabeth me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Señora Martínez, no puede pedirles a sus estudiantes que me mantengan. Ellos mismos están luchando financieramente. No les estoy pidiendo que te mantengan. Les estoy pidiendo que inviertan en alguien cuyo éxito creará oportunidades para otros. Tu fondo de becas, ¿recuerdas? Los puentes en lugar de muros». Tomó 3 semanas hacer que el plan funcionara. James organizó una campaña de GoFundMe entre estudiantes de Columbia que conocían la historia de Elizabeth. Sarah se acercó a profesores que habían estado impresionados por las habilidades matemáticas de Elizabeth. Miguel nos conectó con organizaciones comunitarias que proporcionaban pequeñas becas para estudiantes prometedores en necesidad. Ninguno de ellos tenía mucho dinero individualmente, pero juntos juntaron suficiente para cubrir la colegiatura restante y gastos de vida de Elizabeth. Más importante, crearon una red de apoyo mutuo que transformó no solo la vida de Elizabeth, sino todas sus vidas. Para el final de ese semestre, Elizabeth no era solo recipiente de ayuda. Era una figura central en una comunidad de estudiantes que había aprendido que su mayor fortaleza radicaba en levantarse unos a otros. «Nunca entendí antes», me dijo una tarde, mientras trabajábamos problemas con 3 de mis estudiantes más nuevos. «Cuando tenía dinero, pensé que independencia significaba no necesitar a nadie más. Pero la verdadera independencia significa ser parte de una comunidad donde todos contribuyen lo que pueden». La vi explicar un concepto matemático complejo a Miguel con la misma paciencia y perspicacia que había tratado de mostrarle 3 años antes. Y sentí un orgullo más profundo que cualquier cosa que jamás había experimentado como madre. Esto era legado. No dinero pasado por generaciones, no propiedad o prestigio o posición social. Esto era el conocimiento y compasión y resistencia que se transmite de una persona a otra, creando ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Elizabeth se graduó de Columbia con los más altos honores en matemáticas e inmediatamente se inscribió en un programa de doctorado con una beca completa. Pero más que eso, había ayudado a crear una red de tutoría que estaba apoyando docenas de estudiantes con dificultades por toda la ciudad. Harold y Margaret Winthrop asistieron a su ceremonia de graduación. Los vi desde atrás del auditorio mientras abrazaban a su hija torpemente, aún sin entender del todo en quién se había convertido. La crisis financiera los había humillado, los había forzado a reconsiderar sus definiciones de éxito y valor. Nunca volverían a ser ricos de la misma manera,
Pero Elizabeth les había dado algo más valioso que dinero, una segunda oportunidad de conocer a su hija como realmente era. Después de la ceremonia, mientras las familias posaban para fotografías y celebraban alrededor de nosotros, Elizabeth me encontró en la multitud. «Señora Martínez», dijo, «tengo algo para usted». Me dio un documento de aspecto oficial. Es el papeleo para el Fondo de Becas Rosa Martínez. He estado trabajando en él por 6 meses. Miré los papeles apenas creyendo lo que estaba leyendo. Elizabeth, no es mucho aún. Solo suficiente para ayudar a un estudiante por año con tutoría y apoyo básico. Pero es un comienzo. Y lleva el nombre de la maestra que me enseñó que todos merecen a alguien que crea en su potencial. Las lágrimas corrían por mi cara ahora, y no me importaba quién las viera. «Mija, no tenías que...» «Sí tenía que hacerlo. Me salvaste la vida, señora Martínez. No solo ayudándome con matemáticas, sino mostrándome que mi valor no depende de la aprobación de nadie más. Ahora es mi turno de ayudar a salvar a alguien más». Mientras sostenía ese documento en mis manos temblorosas, pensé en la conversación con Harold Winthrop en esa oficina de abogados sobre los 50,000 pesos que me había ofrecido para traicionar a esta joven extraordinaria. Había tomado la decisión correcta entonces, pero nunca podría haber imaginado que tan ricamente sería recompensada esa decisión. Hoy, 5 años después, dirijo un centro de tutoría en la Roma Norte que sirve a más de 100 estudiantes cada semestre. Elizabeth está terminando su doctorado y planea convertirse en profesora, especializándose en educación matemática para comunidades desatendidas. El Fondo de Becas Rosa Martínez ha crecido para apoyar a 12 estudiantes anualmente y 3 de mis ex estudiantes han establecido sus propios programas de becas. Pero el cambio más importante está en cómo me veo a mí misma. Ya no soy Rosa la conserje que solía ser ingeniera. Soy Rosa la educadora, la mentora, la constructora de puentes. Soy quien siempre estuve destinada a ser, antes de que la vida me forzara a hacerme más pequeña. A veces camino pasando la Torre Pemberton en Paseo de la Reforma, pasando el lobby brillante donde solía trabajar invisiblemente. Los pisos de mármol aún brillan, y aún hay una mujer en uniforme azul trapeándolos con precisión cansada. Siempre le hago un gesto respetuoso, y a veces me paro a platicar por un momento, porque sé que ella también tiene una historia. Sé que podría tener sueños que nunca ha dicho en voz alta, talentos que nunca le han permitido usar, sabiduría que nunca le han pedido que comparta. Y sé que alguien, en algún lugar, necesita exactamente lo que ella tiene que ofrecer. Pero esta historia no termina solo con mi transformación o el éxito de Elizabeth. Continúa con cada estudiante que camina por las puertas del centro de aprendizaje Rosa Martínez, cargando sus propias cargas de duda y desprecio, sus propios sueños que otros han etiquetado como imposibles. Está María, una joven de 17 años de Iztapalapa, cuyo consejero le dijo que la universidad comunitaria era probablemente su límite. Sus padres limpian oficinas por las noches y trabajan en cocinas de restaurantes durante el día, mandando cada peso que sobra de regreso a familia en El Salvador. Cuando María primero vino a mí, hablaba en susurros, disculpándose por ocupar espacio, por hacer preguntas, por atreverse a soñar con estudiar bioquímica. «No creo que sea suficientemente inteligente para universidad de verdad», me dijo durante nuestra primera sesión, haciendo eco a las palabras exactas que había escuchado de Elizabeth años antes. «Dime sobre inteligente», repliqué. «¿Qué significa esa palabra para ti?». Luchó para responder, finalmente admitiendo que inteligente significaba sacar calificaciones perfectas sin esfuerzo, entender todo inmediatamente, nunca necesitar ayuda o segundas oportunidades. «Mija», dije, sacando mis libros viejos de ingeniería, los que habían ayudado a Elizabeth a verme como más que solo una señora de limpieza, «estos libros están llenos de mis errores. Cada margen tiene cálculos tachados,
Cada página tiene preguntas que tuve que hacerles a mis profesores. La inteligencia no se trata de nunca luchar, se trata de luchar con propósito. Durante el siguiente año, la confianza de María floreció como la de Elizabeth antes que ella. Descubrió que su aparente lentitud en comprender nuevos conceptos no era una debilidad, era minuciosidad. Mientras otros estudiantes memorizaban fórmulas, María entendía principios subyacentes. Mientras otros se apresuraban por problemas, María cachaba errores que todos los demás perdían. Cuando recibió su carta de aceptación a la UNAM con beca completa, lloró en mis brazos de la misma manera que Elizabeth había hecho años antes. Pero esta vez entendí algo que no había entendido antes. Este momento no se trataba solo del triunfo de María. Se trataba de la continuación de un ciclo que ondearía hacia adelante por generaciones. Porque María tiene hermanos menores viendo su éxito. Tiene primos en El Salvador que ahora creen que las universidades son lugares para gente como ellos. Tiene compañeros de clase que están empezando a cuestionar las limitaciones que otros han puesto en sus sueños. Luego está David Chen, sin relación con el profesor de Elizabeth, un estudiante chino-americano de segunda generación, cuyos padres esperaban que se volviera doctor o ingeniero, nada más. Cuando les dijo que quería estudiar matemáticas puras, su padre dejó de hablarle por 3 meses. «Dicen que estoy siendo egoísta», explicó David durante una de nuestras sesiones. «Que sacrificaron todo para venir a este país para que yo pudiera tener seguridad y lo estoy tirando para estudiar algo que no hará dinero». Reconocí el dolor en su voz, el peso de decepcionar a gente que amas. «¿Qué te dijo Elizabeth sobre eso?», pregunté, porque para entonces Elizabeth venía al centro regularmente como tutora voluntaria, compartiendo sus propias experiencias con estudiantes enfrentando presión familiar similar. Dijo que honrar el sacrificio de tus padres no significa convertirte en lo que quieren que te conviertas. Significa convertirte en la mejor versión de quien estás destinado a ser. David ahora es estudiante de posgrado en matemáticas en Princeton. Sí, el mismo Princeton al que los padres de Elizabeth habían querido que fuera. Pero está ahí, en sus propios términos, estudiando lo que ama, planeando convertirse en el tipo de maestro que ve potencial en estudiantes que otros pasan por alto. La ironía no se me pierde. Elizabeth, rechazada por Princeton porque no encajaba en su molde tradicional, ha inspirado a un estudiante que ahora asiste a esa misma institución como líder e innovador. Y está Isabela Rodríguez, cuya historia me llegó más al corazón porque refleja mi propio viaje tan precisamente. Vino a este país desde Colombia a los 15 años, dejando atrás una promisora carrera académica porque su familia la necesitaba para trabajar y contribuir a los gastos del hogar. «Iba a ser doctora», me dijo durante nuestro primer encuentro, su voz cargando el dolor particular que viene de sueños abandonados. Tenía las mejores calificaciones de mi clase, fui aceptada en universidad, pero entonces mi papá se enfermó y tuvimos que elegir entre la escuela de medicina y comer. Había estado trabajando como asistente de hospital por 3 años cuando encontró nuestro centro, manteniendo a su familia mientras veía a doctores y enfermeras hacer el trabajo que una vez había soñado hacer. A los 28 se sentía demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado cargada con responsabilidades para regresar a su camino abandonado. «Es diferente para mí que para estos estudiantes jóvenes», dijo, viendo a María y David trabajar problemas de cálculo. «Tengo una familia que mantener. No puedo solo enfocarme en mis propios sueños». «¿Quién te dijo que los sueños tienen fechas de expiración?», le pregunté. «¿Quién decidió que responsabilidad y pasión no pueden coexistir?». Tomó 2 años de clases nocturnas, sesiones de estudio de fines de semana y planeación financiera cuidadosa. Pero Isabela ahora está en su primer año de escuela de medicina en el Hospital General.
Es mayor que la mayoría de sus compañeros de clase, ¿sí? Y estudia mientras sus hijos duermen, pero también está más enfocada, más determinada, más agradecida por la oportunidad que estudiantes que nunca han tenido que luchar por sus sueños. Sus hijos la ven estudiar y entienden de una manera que los niños privilegiados nunca entienden, que la educación es un privilegio, no un derecho. Ven a su madre sacrificar sueño y tiempo social para perseguir su vocación, y aprenden que logros significativos requieren esfuerzo significativo. El centro se ha vuelto más que solo un servicio de tutoría. Es una comunidad donde los sueños son nutrida, donde los reveses se reenmarcan como oportunidades de aprendizaje, donde estudiantes de todos los contextos vienen a entender que su valor no está determinado por su código postal, la cuenta bancaria de sus padres o su habilidad de encajar en moldes académicos tradicionales. Elizabeth visita cada semana ahora, trabajando con estudiantes que le recuerdan sus propias luchas. Se ha convertido en la profesora que una vez necesitó, alguien que ve más allá de calificaciones de exámenes y reportes de notas al potencial que yace dentro de cada persona. ¿Sabes qué es lo que más amo de este lugar?, me dijo recientemente mientras veíamos a un grupo de estudiantes celebrar completar exitosamente un set de problemas particularmente desafiantes. Nadie aquí está tratando de ser alguien más. Todos están tratando de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Esa observación captura algo esencial sobre lo que hemos construido juntas, en un mundo que constantemente presiona a la gente a conformarse, a encajar en categorías predeterminadas, a aceptar limitaciones basadas en circunstancias externas. El Centro de Aprendizaje Rosa Martínez se ha convertido en un lugar donde la autenticidad se valora sobre la conformidad. Hemos tenido estudiantes ir a Harvard, Yale, Columbia y MIT. También hemos tenido estudiantes elegir universidades comunitarias, escuelas técnicas o años sabáticos para explorar sus intereses. Lo que importa no es el prestigio de su camino elegido, sino el hecho de que están eligiendo basados en sus propios valores y aspiraciones en lugar de las expectativas de otros. Harold y Margaret Winthrop han comenzado lentamente a entender esta distinción. Asisten a nuestra ceremonia anual de becas ahora, no como donadores buscando reconocimiento, sino como padres aprendiendo a ver el trabajo de su hija con nuevos ojos. La juzgué mal, me dijo Harold en el evento del año pasado, su voz cargando una humildad que habría sido imposible de imaginar durante nuestra confrontación en esa oficina de abogados. Pensé que Elizabeth estaba tirando su vida, pero realmente la estaba encontrando. Margaret se ha vuelto una de nuestras voluntarias más dedicadas, trabajando con estudiantes universitarios de primera generación en habilidades de entrevista y desarrollo profesional. La mujer que una vez despreció las matemáticas como inútiles, ahora ayuda a estudiantes a prepararse para entrevistas de escuela de medicina y solicitudes de programas de posgrado. Pasé tantos años creyendo que el éxito tenía que verse de cierta manera. Me confió una tarde mientras preparábamos materiales para un taller de solicitudes universitarias. Casi perdí a mi hija porque no podía ver más allá de mis propias definiciones estrechas. La transformación de la familia Winthrop ha sido tan profunda como cualquier viaje de estudiante individual. Han aprendido que la riqueza sin propósito está vacía, que el prestigio sin autenticidad no tiene sentido, que el verdadero legado no se mide en pesos, sino en vidas cambiadas. Pero tal vez la transformación más importante ha sido la mía propia. A los 64 años he encontrado mi verdadera vocación. No la carrera de ingeniería que planeé en mi juventud, no el trabajo de servicio invisible que me sostuvo durante la mediana edad, sino esta síntesis de todas mis experiencias en algo más grande que la suma de sus partes. Todos los días,
Uso mi conocimiento técnico para ayudar a estudiantes a entender conceptos complejos. Uso mi experiencia con dificultades económicas para ayudar a familias a navegar procesos de ayuda financiera. Aplico la paciencia que aprendí de años de labor invisible para ver potencial en estudiantes que otros descartan. Utilizo la fuerza que desarrollé de sobrevivir discriminación y desprecio para abogar por jóvenes enfrentando sus propias batallas con prejuicio y bajas expectativas. El centro ahora emplea a 12 tutores de tiempo completo, incluyendo 6 que una vez fueron estudiantes. Hemos ayudado a más de 300 estudiantes a ganar admisión a universidades de 4 años, y nuestra tasa de éxito para graduados universitarios de primera generación está arriba del 90%. Pero más allá de las estadísticas, más allá de los premios y reconocimiento que hemos recibido, lo que más importa son los momentos individuales de transformación. El instante cuando un estudiante se da cuenta de que es capaz de más de lo que imaginaba. La llamada informándonos que un ex estudiante ha sido aceptado en la escuela de posgrado. La carta de un padre agradeciéndonos por creer en su hijo cuando nadie más lo haría. Estos momentos se acumulan como interés en una cuenta bancaria, creando rendimientos compuestos que se extienden mucho más allá de lo que podemos medir o rastrear. Cada estudiante que tiene éxito se convierte en un modelo para sus hermanos, primos, amigos y vecinos. Cada familia que rompe barreras educativas crea caminos para que otros la sigan. Elizabeth frecuentemente habla sobre las matemáticas del cambio social, cómo pequeños inputs positivos pueden crear crecimiento exponencial en resultados comunitarios. Tiene razón, pero las matemáticas que describe no son abstractas, son profundamente personales, relación por relación, sueño por sueño, vida por vida. La joven que una vez se sentó llorando en un piso de mármol porque creía que no era material universitario, ahora tiene un doctorado en matemáticas y le han ofrecido un puesto de titular en Columbia. Más importante, ha ayudado a crear una red de apoyo que asegura que ningún estudiante tenga que enfrentar desafíos académicos solo. La señora de la limpieza que una vez se sintió invisible y olvidada, ahora dirige un programa que ha sido destacado en revistas nacionales de educación y ha recibido becas de fundaciones importantes. Más importante, se despierta todas las mañanas sabiendo que su conocimiento, experiencia y compasión están haciendo una diferencia tangible en el mundo. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera tomado los 50,000 pesos de Harold Winthrop, si hubiera elegido seguridad financiera sobre convicción moral. Elizabeth podría haberse transferido a Princeton y estudiado negocios, viviendo una vida cómoda pero insatisfecha, manejando inversiones que no le importaban. Yo habría continuado limpiando pisos y vaciando botes de basura, mi conocimiento de ingeniería y dones de enseñanza enterrados bajo años de invisibilidad acumulada. Los cientos de estudiantes que hemos ayudado habrían luchado solos, con apoyo inadecuado y ánimo limitado. Los fondos de becas y asociaciones comunitarias que hemos establecido nunca habrían existido. Los ejemplos que hemos puesto para otras comunidades habrían permanecido sin modelar. Una elección, hecha en un momento de claridad moral, creó ondas que continúan expandiéndose hacia afuera en formas que nunca podría haber anticipado. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? ¿Alguien a quien le han dicho que no es suficientemente inteligente, suficientemente capaz, suficientemente valioso? Alguien que tiene sueños que ha tenido miedo de perseguir porque otros los han convencido de que esos sueños son imposibles. Comparte esta historia con ellos, no porque vaya a resolver mágicamente sus problemas, sino porque podría ayudarlos a entender que sus circunstancias actuales no determinan sus posibilidades futuras.
que hay gente en el mundo que verá su potencial, incluso cuando no lo puedan ver ellos mismos, que la inteligencia viene en muchas formas, y el valor no se mide por métricas convencionales de éxito. El Centro de Aprendizaje, Rosa Martínez, continúa creciendo. Estamos abriendo una segunda ubicación el año que viene, financiada enteramente por donaciones de ex estudiantes que han tenido carreras exitosas y quieren devolver a la comunidad que los apoyó. Pero más que expansión física, estamos viendo la propagación de las ideas que comenzaron con una conversación entre una conserje y una adolescente llorando en un piso de mármol. Otras comunidades están creando programas similares, otros mentores están aplicando nuestros enfoques, otros jóvenes están aprendiendo que sus sueños importan independientemente de sus circunstancias. Elizabeth está terminando su disertación sobre enfoques innovadores a educación matemática en comunidades desatendidas. Su investigación está basada parcialmente en los métodos que usé para enseñarle, los mismos métodos que mi profesor en la Ciudad de México usó para enseñarme décadas atrás. Conocimiento pasando de generación en generación, refinado y mejorado, pero nunca fundamentalmente cambiado en su esencia. La creencia de que cada persona tiene potencial no desarrollado, esperando ser desbloqueado. Mientras escribo esto, en una callada tarde de domingo en mi departamento en la Roma Norte, puedo escuchar a niños jugando en el patio afuera de mi ventana. Algunos de ellos están hablando español, algunos inglés, algunos una mezcla de ambos. Están planeando juegos, resolviendo problemas, negociando conflictos, usando sus mentes en las formas naturales y creativas que la educación formal a veces desanima. Mañana, algunos de esos niños caminarán a salones de clase donde maestros tratarán de meterlos en moldes predeterminados, donde sus maneras diferentes de pensar serán etiquetadas como déficits en lugar de activos, donde sus preguntas serán vistas como perturbaciones en lugar de signos de curiosidad. Pero algunos de esos niños también encontrarán adultos que ven más allá de apariencias superficiales al potencial adentro. Maestros, consejeros, tutores, miembros de familia, líderes comunitarios que entienden que cada persona tiene dones esperando ser reconocidos y desarrollados. Esa es mi esperanza para esta historia, que llegue a alguien que tiene el poder de ser ese adulto en la vida de un joven, alguien que pueda mirar más allá de calificaciones de exámenes y reportes de notas para ver al ser humano debajo. Alguien que pueda ofrecer ánimo en lugar de limitación, apoyo en lugar de escepticismo, creencia en lugar de duda. No necesitas ser un educador profesional o tener títulos avanzados para hacer este tipo de diferencia. Solo necesitas estar dispuesto a ver a la gente como podrían llegar a ser, en lugar de como parecen estar ahora mismo. Carmen me dice que debería escribir un libro sobre nuestras experiencias, sobre las transformaciones que hemos presenciado y facilitado a lo largo de los años. Tal vez lo haré algún día, pero por ahora estoy contenta de continuar el trabajo diario de ayudar a estudiantes a descubrir sus propias capacidades, una ecuación a la vez, una conversación a la vez, un momento de reconocimiento a la vez. Porque he aprendido que no necesitas cambiar el mundo entero para hacer una diferencia significativa. Solo necesitas cambiar el entendimiento de una persona de lo que es posible para su vida. Y esa persona podría cambiar el mundo para alguien más. ¿Alguna vez te has sentido invisible, pasado por alto, despreciado por gente que debería haber visto tu valor? ¿Te has preguntado si tus sueños eran demasiado pequeños, o demasiado grandes, o demasiado tarde? Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinado a ser. Nunca es demasiado tarde para que alguien vea tu potencial y te ayude a desbloquearlo. ¿Qué talentos ocultos has estado cargando en silencio, esperando el momento correcto o la persona correcta para creer en ellos? Comparte tu historia en los comentarios abajo.
Alguien leyendo esto podría ser exactamente el que te anime que necesitas. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete. Nos ayuda a llegar a otra gente trabajadora que merece saber que su valor se extiende mucho más allá de sus títulos de trabajo. Para continuar explorando estas conexiones humanas profundas, hemos creado un podcast especial lleno de historias igualmente conmovedoras. Lo puedes encontrar aquí, a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de reconocimiento y esperanza. Te veo en la siguiente historia.